Sebastián es abogado de la Universidad de La Sabana y tiene una especialización en Derecho de la misma Universidad de La Sabana y una MBA de INAL Business School. Bienvenido, Sebastián, a este espacio y te agradecemos mucho por tu tiempo y la generosidad del espacio. Carlos Andrés, muchas gracias y a todos los que nos acompañan acá el día de hoy. Primero, para mí, como les comentaba, es un honor estar en este foro el día de hoy. Gozo mucho desde que me vinculé al foro los lunes para ver estas mismas actividades en otros temas y espero pues cerrar y que hayan quedado contentos y en un buen nivel con esta información. Y vamos a empezar. Les voy a contar un poco de lo que es el renting como solución integral. Creo que no es un concepto muy conocido para todos, inclusive para los empresarios, pero para las personas naturales a veces es complejo entender el concepto del renting. Y la idea es traerlo a este foro para que evidentemente todos aprendamos un poco más. Me presento, mi nombre es Sebastián Hurtado, como decía Carlos, actualmente soy el presidente de Administración Operativa Automotriz, una compañía de renting en Colombia, y soy presidente de la asociación que es Aso Renting, en donde en compañía de varios colegas, pues estamos cabalgando fuertemente para liderar este negocio que es muy, muy bonito. Voy a arrancar contándoles rápidamente tres, digamos que, aspectos que vamos a tratar dentro de la presentación. Algo del origen, evidentemente es importante conocer el presente, es decir, hoy el negocio de renting en Colombia, cómo se manifiesta y cómo está. Y al final de nuestra presentación les contaré todos los que nosotros consideramos que es el futuro y hacia dónde puede estar encaminado pues este negocio que nosotros lideramos en este momento. Voy a arrancar y estábamos hablando con Edgar y con Luis Alfonso antes con una frase. A mí, pues digamos que me parece interesante. Recuerdo a mi señora madre siempre dejándome notas, mandándome mensajes, siempre muy proactivos. Y creo que eso, pues, es importante empezar a compartirlo. Y traigo esta no solamente para el negocio de renting, sino para lo que nos sucede en la vida misma. Dice, estar preparado es importante, saber esperar lo es aún más, pero aprovechar el momento adecuado es la clave de la vida. Este es un personaje austriaco, que era pues por allá un narrador y un dramaturgo, pero la frase creo que además hoy cala mucho con una situación de país, con una situación digamos que post pandemia, y a veces solamente estamos hablando de lo que es importante estar preparado. Siempre nos preparamos, pero no sabemos para qué. Siempre nos preparamos y salimos muy rápido al mundo a querer aplicar lo que estamos estudiando, por lo cual nos estamos preparando. Por eso ese segundo es importante, es saber esperar es mucho mejor que simplemente estar preparado, pero siempre estar pendiente para aprovechar ese momento adecuado. Digamos que hoy consideramos, y lo traigo también a colación, porque creo que hay oportunidades en todos los sectores, pero en este que estamos conversando el día de hoy hay una oportunidad importante y yo creo que la clave en este negocio para nosotros es entender y aprovechar el momento que estamos viviendo. ¿Cuál es el origen del renting? Digamos que aquí les traigo tres palabritas sencillas, donde es lo que generalmente y el usual de los que han escuchado entienden por renting. Algunos hablan de arrendamiento operativo, algunos hablan de arrendamiento a largo plazo, pero yo personalmente, para hacerle entender a la gente qué es el renting, es realmente un pago por uso. Cuando nosotros queremos pagar por usar algo, simplemente por usarlo, cuando nosotros viajamos y arrendamos un carro por unos días, cuando nosotros no queremos ser propietarios del activo, digamos que eso es un concepto no muy colombiano. En Colombia realmente consideramos que comprar y invertir es lo importante. Otras latitudes lo tienen, digamos que muy claro. Europa y Estados Unidos tienen claro que el uso
es lo que necesitamos y no la compra. Y abajo les pongo dos claves importantes para poder ir entendiendo aún más el negocio del renting. No es una financiación y claramente no es una tasa. Los clientes nuestros nos preguntan, ¿a qué tasa? Por favor, compáreme la tasa. Y nosotros le decimos, no es una tasa. Uno puede sacarla, evidentemente puede sacarla, pero no estás financiando, razón por la cual no estás generando una tasa. Es todo un producto mucho más detallado que tú pagas para usarlo. Voy a contarles un poco la experiencia de dónde nace. Por allá en 1920, una compañía que se llamaba Bell Telephone en Estados Unidos había hecho una producción importante de teléfonos y no logra vender los teléfonos. Pasa el tiempo y empiezan a preocuparse sus directivos, sus socios, sus accionistas, que el negocio no se mueve. Y por ahí alguien decide tomar arriesgadamente una decisión y es, oiga, si no lo logramos vender, pero es un producto que finalmente necesita el mercado, ¿por qué no los arrendamos? Ese es el primer concepto que hay, digamos que en su momento en el arrendamiento, que empieza a cambiar la posición de que comprar no es la necesidad, sino es usarlo. Y la propiedad del activo empieza a pasar a un segundo plano. Ya mucho más adelante, mucho más adelante, los negocios, digamos que de vehículos, la revolución en los años 60 de vehículos automotores, con ese alto costo que tenían no solamente en su producción, sino finalmente en la puesta en venta al público, empieza a mostrar una necesidad en la gente en Estados Unidos en no comprar el activo, sino empezar a pagar por el uso del activo. Muchos de nosotros hemos escuchado por Estados Unidos que es un lease o que es un leasing y es importante, digamos que entender que realmente se asemeja más a un lease que a un leasing, porque el leasing es una mera financiación que en Colombia, en sus años, fue introducida para generar unos beneficios tributarios. Hoy ni siquiera ya tiene los beneficios tributarios, pero es una mera financiación donde uno al final se queda con el activo. Entonces, este es el nacimiento del renting. Les cuento un poco, ya cuando pasamos a Europa, en Europa uno puede encontrar que por allá hace muchísimos años también estaban los negocios de renting, pero se forma la primera asociación española de compañías de renting en 1995, en donde, muy parecido que aquí en Colombia, varios del sector y del segmento deciden formalizarse y deciden empezar a tener como un camino conjunto como agremiación. Entonces, en Europa, que también el renting tiene unas participaciones importantes, a partir de 1995 se creó esta asociación. En Colombia, nosotros hoy podemos estar hablando, y les contaba también a Carlos antecitos de arrancar, pues somos muchas compañías, pero más que muchas compañías es que llevamos más de 30 o 28 años de operación en Colombia. Algunos con algún nivel de informalidad, otros ya mucho más estructurados, pero realmente en Colombia los primeros pasos como agremiación empezaron en el 2014, donde por temas de falta de regularización, por falta de entendimiento, por vacíos jurídicos que hay en la norma sobre el tema del arrendamiento a largo plazo o del renting, pues obviamente nosotros quisimos con varios colegas iniciar este camino de liderazgo de un gremio. Entonces en el 2014 se crea la Asociación Colombiana de Renting. Esto es un poco rápido de historia para que conozcan ustedes cómo se ha venido moviendo. Que si bien en Colombia, pues uno, el 2014 es hace muy poco, pues hace más de 28 años los negocios de renting ya han estado en operación en nuestro país. Este es eh, ya el concepto de qué trae un renting. Por ahí haciendo esta presentación, leyendo un poco, hay algunos conceptos y me interesó mucho este concepto que vi por ahí en Europa que se llama All Inclusive. Digamos que ese es como cuando uno va a un restaurante de viaje y todo está incluido. ¿Sí? Las comidas, las bebidas, todo está incluido. Entonces, aquí lo que busca el renting, para que tengamos una mayor comprensión, no es una financiación, sino como les decía, es el uso de un activo, única y exclusivamente el uso de un activo que tiene comprendido
una gestión de compra del activo, una matrícula de ese activo, unos repuestos, impuestos, asistencias. Y algo que es muy importante que la gente a veces no denota o no le pone valor es la disposición final del activo. Si hablamos del sector empresarial, este es un dolor de cabeza para las compañías, la disposición final del activo. Si ustedes pudiesen observar cuando terminan los contratos de Transmilenio, que puedo hacer en el sector de operación de los operadores de Transmilenio, esos buses terminan en unos patios por años y años y años comiéndoselos la maleza. Y la realidad es que, pues esa es la disposición final del activo, es qué hay que hacer con el activo. Nosotros como compañías de renting no solo pensamos en la compra del activo, sino al final ese activo, qué tiene que suceder con él. Para algunos activos tienen una segunda mano, para otros activos hay que hacer un proceso de chatarrización, para otros activos hay un concepto muy bonito legal que es el del desguace del activo, y uno utiliza repuestos muy específicos de esos activos en otros activos por dificultades de consecución o por costos de una manera organizada y conjunta. Pero en el renting, cuando estás pagando, acá se los traigo en información como un vehículo, estás pagando esto, estás pagando un canon de arrendamiento donde tienes incluida la gestión de la compra, la matrícula del activo, el pago de los impuestos durante todo el tiempo del contrato. Los seguros, no solamente el SOAT, sino el seguro de todo riesgo de daños materiales y responsabilidad civil que tienen los vehículos en este caso, mantenimientos, las asistencias y las atenciones en siniestro y, como les comentaba, la disposición final del activo. ¿Cuáles son los beneficios? Yo creo que aquí, pues digamos que la gran mayoría de los empresarios siempre me preguntan, pero ¿por qué no compramos nosotros el activo o por qué no hacemos una financiación del activo? ¿Qué trae el negocio del renting diferente? Entonces, pues es interesante, digamos que los beneficios son claros. El primero y más importante es que no genera un cupo de endeudamiento en donde si tú vas a hacer una financiación, pues estás quitando o limitando el cupo de endeudamiento para tu negocio y para tu core de negocio. Yo creo que hoy lo que hace el renting es invierte tus recursos y tu capital de trabajo en lo que es tu negocio, que nosotros hacemos la inversión en los activos productivos de tu negocio y tú pagas un arrendamiento por ellos. Finalmente, son negocios que te hacen una descarga de un proceso administrativo y inclusive también de operación. Nosotros, si tenemos una flota de vehículos, pues nosotros lo administramos, no necesitas tener gente administrando qué pasó, cuándo los llevas a mantenimiento, por qué se dañaron, hacer los análisis de telemática de cuál es el activo que más gasta, por qué gasta, si es un abuso del conductor del equipo o es un maltrato en el mantenimiento. Todo eso lo hace un equipo especializado en el negocio de renting. También tiene un canon fijo. Entonces, esto permite que las áreas de presupuestos pues tengan un gasto predecible y sepan a partir del primer día que arranca el contrato cuánto vas a pagar hasta el último día. Hay algunas variables, evidentemente hay algunas variables que pueden modificarse, pero los riesgos de desviación de costos del negocio están en cabeza de la compañía de renting. Uno muy importante que hoy nos aqueja en Colombia es la renovación de los activos. Colombia tiene una vejez, o sea, los activos colombianos tienen un nivel de vejez muy alto en camiones, en volquetas, inclusive en vehículos oficiales. Todo lo que tenga el gobierno que haya invertido por ahí lo tiene regado a nivel nacional. El renting permite que la renovación de estos activos se haga de una manera menos costosa porque no estás haciendo una inversión, se haga más rápida y tenemos, digamos que algunos análisis donde sabemos cuándo es importante salir del activo, liquidar el activo y poner uno nuevo. Entonces, la renovación de los activos es bien importante en el negocio de renting. Hay una deducción fiscal. Finalmente, a mi juicio, no me gusta ponerla ni mencionarla, pero es una realidad. Evidentemente, el canon de arrendamiento, cuando tienes un activo productivo en tu negocio, permite ser un gasto deducible de impuestos. Pero esta no debería ser la razón por la cual tomo una opción de renting o no, sino finalmente, pues tiene uno de los beneficios para que lo conozcan. Eh, sino que debería estar atada a los otros puntos que yo les menciono.
Flexibilidad. Evidentemente, la flexibilidad es uno de los factores también más importantes. Hoy tenemos estructuras de negocios donde tenemos el equipo con mantenimiento, sin mantenimiento, con una parte de los seguros, con estructuración de negocios donde el equipo hay que hacerle adecuaciones, modificaciones, cambios a la estructura del equipo. Hacemos todos, digamos que esos procesos. Y finalmente, las compañías de renting hablan de negocios de renting tailor-made. Cada cliente tiene unas necesidades específicas y podemos estructurar. Y al final, uno de los que yo les estaba mencionando es pues que están muy viejos y pues reduces el riesgo de obsolescencia de los equipos. Hoy nos desgastamos mucho tiempo con nuestros clientes mostrándoles cuántos son los costos ocultos de tener un equipo que ya es viejo. El financiero a veces se entiende, el equipo ya lo pagué, ya no tengo depreciación porque lo tengo en cero, pero el equipo me sirve, aún me sirve. A veces los análisis no se hacen de manera correcta porque ese equipo que te está sirviendo es un equipo que consume mucho más que un equipo que fuese nuevo. Y ese equipo es un equipo que tú tienes para producción, quiere decir que lo necesitas que sea eficiente y la evidencia que tenemos es que un equipo después de cierto tiempo se vuelve ineficiente, para más veces, entra más a taller, necesita mayores costos de inversión en reparaciones y pues el riesgo de obsolescencia, perdón, de obsolescencia es uno de ellos como en los equipos electrónicos, que los equipos electrónicos pasan de vejez muy rápidamente. Esa es un poco la historia que les contaba de cómo nace el renting y cómo hoy, digamos, tiene algunos beneficios, cómo el renting es un producto que le sirve al mercado y hoy vamos a entender, digamos, les voy a contar un poco cómo son las cifras. Y aquí voy a hacer la claridad, estas cifras están específicamente determinadas en vehículos livianos, camiones, maquinaria amarilla. Digamos que esta información que sacamos nosotros con un estudio económico que hicimos está atado con estos activos específicamente, pero es importante que lo denotemos para que podamos hacer comparativos. Hoy, el negocio del renting es un negocio de ingresos de actividades de más de 2 billones de pesos. Para el 2023, las compañías de renting con quien nosotros tenemos en la asociación y aquellas que no están en la asociación pero reportan información a la super, podemos determinar que estamos hablando de facturaciones en estas compañías por más de 2 billones de pesos. Ahora bien, esos 2 billones de pesos están, como les refería a ustedes, en un gran porcentaje. Yo les podría decir que el 80% está en vehículos y camiones, el resto está en maquinaria, pero el negocio del renting es mucho más amplio que ahorita se los voy a contar en datos de información de activos. ¿Cómo se compone? Digamos que hoy teníamos para el 2022, nosotros cerramos con 51.500 unidades en propiedad de las compañías de renta. Para el 2023 se cerró con 66.800 unidades. ¿Eso qué quiere decir? Que realmente del 2022 al 2023 tuvo un importante crecimiento. Y si uno lo compara con el decrecimiento de la industria automotriz, es decir, de las ventas de unidades de vehículos durante el año 2022, 2023 e inclusive lo que estamos viendo en el 2024, pues es un aspecto muy positivo. Esto quiere decir que si bien cae en el número de unidades vendidas, hoy el negocio está siendo más interesante para las personas y para las empresas. Ahora bien, es un punto pequeño, como se los pongo ahí a mano derecha, del 1%. Es decir, del total del parque automotor, el 1% del parque automotor nuestro de las compañías de renting es muy pequeño. ¿Sí? Ahora, la posibilidad es toda de seguir creciendo. Digamos que esos 66.000 unidades son pequeñas frente a los negocios, pero hoy lo que vemos es que el impacto anual de colocación estamos llegando entre el 10 y el 12% de los negocios que se hacen de matrículas en Colombia están pasando por el negocio del renting. Estos son datos bien interesantes para el 2000 del informe, estos año 2022
del informe de Azorrenting del 2023. Y aquí les traigo datos del multiplicadores del sector. Es decir, el negocio de renting participó en 0,57 en salarios, 0,93 en capital y en impuestos 1,40, con lo cual generó un valor agregado de 1,90. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que por cada peso que nosotros le estamos haciendo al negocio de manera directa, impactamos 1,9 veces en la economía. Somos pequeños, pero somos importantes. Digamos que es un negocio de importante impacto. Ahora, si lo pasamos ya no de multiplicadores del sector, sino del aporte económico del sector, pues hoy lo que podemos ver es que en ese análisis que nosotros sacamos, hoy la suma total de las actividades, y aquí quiero ser claro, es nosotros la cadena de valor está entre el fabricante, la cadena de valor también tiene pues los que compramos los activos, pero la cadena de valor más importante que sigue después son mantenimientos, repuestos, seguros, logística, traslados. Entonces, hoy lo que podemos encontrar es que en el negocio de alquiler nuestro, incluyendo la cadena de ahí para adelante a partir de nosotros estamos agregando valor en 2,2 billones de pesos para el 2022. Entonces empiezan a ser cifras interesantes, cifras que pues suman a lo que cada uno hoy en día tenemos que poner de granito de arena en Colombia. Voy a contarles un poco del futuro, seguramente aquí me extiendo un poquito más. Al final seguramente tendrán ustedes algunas preguntas, esta presentación de seguro se las van a compartir. Pero acá en el futuro es cómo el renting puede ser un negocio o un servicio de ayuda a la economía que potencia la transformación, ayuda a las compañías, digamos que lo que siempre hemos tenido claro es que los bancos financian para el crecimiento de los negocios. Hoy nosotros en compañía de los bancos, digamos que estamos siendo un factor importante para poder generar esa transformación que queremos. ¿Cuál es el esquema Inclusive que les contaba al principio en España? Es buscar cómo la cadena entre el fabricante, los talleres y los prestadores de asistencias que prestan asistencias, el mercado de seguros, la telemetría y finalmente las gasolineras y los que generan las recargas, esto únicamente para vehículos, pues puede empezar a crearse en un todo. Es decir, yo le meto todo el producto en uno solo. Es decir, hago la alianza con el fabricante, hago la alianza con los talleres, genero mejores productos con aseguradoras. Evidentemente tengo un equipo de software y telemática. Y el siguiente paso es cómo el activo que se mueve, ya sea por combustible tradicional o por nuevas tecnologías, pues generamos la red de distribución de estos consumos. Entonces, uno lo que debería ver en estos All Inclusive a futuro es cómo esto que estamos viendo para un vehículo lo empezamos a trasladar a otros activos. Si estamos hablando de equipos electrónicos, es cuál es la cadena completa de valor de los equipos electrónicos. Si estamos hablando de maquinaria, pues cuál es la de maquinaria. Entonces, finalmente tenemos que estar todos en el mismo panorama para poder avanzar y traer las economías de escala. Digamos que aquí el resumen de esta presentación es cómo traemos todos los valores agregados del renting, todos los temas de escalas de seguros, escalas de compras de repuestos, escalas en compras de vehículos o escalas de compra de maquinaria, de activación de equipos con GPS y software. Todo eso tenemos que trasladárselo al cliente para unos mejores precios. Estas son las estrategias que nosotros consideramos que van a ser de crecimiento para Colombia, ¿sí? Tenemos una parte que es el sector público, una súper importantísima que es la reposición del parque automotor, que ya se las he repetido en 3 slides anteriores, y no podemos dejar de lado la transición energética. Digamos que ese es uno de los temas, inclusive de las políticas públicas, no solo de este gobierno, sino desde el gobierno anterior, en donde la transición energética pues genera o impulsa muchas de las actividades de nuestro sector. Todo lo que tiene que ver sector público, hoy pues el sector público hace las inversiones, ustedes los conocen, hacen inversiones en activos, en todos los activos,
tienen, digamos, unas ineficiencias importantes, tienen unos niveles de fraude muy altos, inclusive en esas negociaciones no son ineficientes, sino son sobrecostos para los temas de gestión del sector público. Entonces, hemos venido caminando con el sector y con la gremiación para que en el sector público se empiece a tener en cuenta los negocios de renting. Digamos que el Estado no debería estar comprando activos que no sabe ni manejar, no debería tener activos que se envejecen por años y años y años y quedan guardados por ahí en los anaqueles y a los cuales en esa vejez del activo empiezan a generarles sobrecostos y fraude. Entonces, el sector público con una estrategia importante es la implementación de modelos de gestión que sean flexibles y que sean eficientes. Ahí venimos trabajando, digamos que con varias áreas, con el Ministerio de Transporte, venimos trabajando con Hacienda para unos temas, digamos, de regulación técnica, venimos hablando inclusive con las alcaldías. Entonces, yo creo que el sector público es un importante jugador en estas estrategias de crecimiento. Si pasamos a la reposición del parque automotor, aquí entran todos. Entran los equipos de transporte de mercancías en Colombia, que hoy tienen unas condiciones específicas para rodar en Colombia, que deberían ya muchos de ellos estar en procesos de reposición y chatarrización. Entonces ahí hay un trabajo importante, hay que apoyar a la nación en ese sentido, digamos que ahí hay muchos intereses cruzados, obviamente están todos aquellos que tienen los activos ya más viejos, todos los que están haciendo renovación de activos y pues obviamente ahí hay un tire y afloje en este sector que es bien complejo, pero hay que apoyarlos. Finalmente, como les decía, la transición energética, que es todo enfocado a la electrificación. Nosotros, digamos que, a diferencia de lo que piensa el gobierno de solo electrificación, yo creo que hay unos procesos, ahorita se los voy a mostrar más, y es cómo vas caminando escaleras poco a poco. Uno son los híbridos, los equipos híbridos, otros, pues evidentemente son los eléctricos, y finalmente llegaremos en algún momento a todos los temas de hidrógeno. Pero estos son estrategias de crecimiento que consideramos nosotros. El parque automotor para la industria es muy importante. Tienen equipos viejos, todos los que hacen paqueteo, todos los que hacen la última milla, todos los que tienen equipos especializados. Aquí estamos hablando de equipos como carro tanques, estamos hablando de equipos como carros grúa, estamos hablando planchones, digamos que uno cuando empieza a mirar y conoce de este sector automotriz especialmente, pues es muy, 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 muy amplio. ¿Cuál es nuestro sueño como industria? Digamos que creo que como les acabo de mostrar, nos hemos enfocado mucho en lo que son los vehículos en Colombia, tanto camiones como vehículos livianos. Y este es un panorama en donde uno tiene que entender qué es un activo productivo. Digamos que el activo productivo debería ser nuestro foco. Hoy nosotros tenemos negocios de maquinaria amarilla, tenemos negocios de maquinaria agrícola. Obviamente tenemos equipo electrónico que hoy está en boga, pues digamos que es difícil que alguien compre un equipo electrónico en una industria porque entiende que es mejor arrendarlo porque se envejece rápidamente y pierde, digamos que capacidad. Y lo que les estaba contando de las nuevas tecnologías. Para los temas de maquinaria amarilla, pues nuestra industria es muy grande. Hoy, pues infraestructura utiliza unos equipos muy especializados, ¿sí? Aquí estamos hablando desde una fresadora, una pavimentadora, una retroexcavadora, un cargador, y empieza uno a ver la lista de equipos especializados y es muy grande, las que hacen los túneles, las que hacen, digamos que, excavaciones profundas, y ahí tenemos minería y obviamente también construcción. Si vemos, como les contaba al principio, hay que ver las oportunidades, pero también hay que ver los riesgos. Nosotros en infraestructura, pues vemos que el negocio va de alguna manera lento. Eso pues depende mucho de gobierno, depende mucho de cómo las 5G o aquellas concesiones que se vayan a desarrollar pues crezcan, pero hay un riesgo hoy en día en la industria relacionado con la infraestructura. Minería viene moviéndose de una manera interesante, sobre todo lo que tiene que ver con minería de carbón, algunas de minería de oro o de
metales preciosos, pero también tiene sus riesgos importantes en seguridad donde operan estos equipos, los riesgos cuando estos equipos pues son sustraídos por entes, digamos, al margen de la ley, y los riesgos que tienen para el operador del equipo como para nosotros como compañía de renting. Y en construcción, pues esperamos también que se le dé un impulso importante a todo lo que tiene que ver con construcción, porque ahí, pues digamos que si uno ve los equipos que se estaban utilizando con la carrera rápida que había en construcción, pues hoy está también un poco detenida. Pero ahí hay un trabajo importante, hay un trabajo de apoyo, hay un trabajo que se está viendo de manera necesaria para estas compañías de no hacer inversiones en activos productivos, sino que los hagan las compañías de renta. Maquinaria agrícola, les podría decir a título personal que es mi sueño dorado. Yo creo que después de pandemia aprendimos que lo que no para finalmente es nuestros campos, nuestras hortalizas, nuestros cultivos, en donde nosotros empezamos a hacer apuestas importantes con la inversión de maquinaria agrícola, tractores, cosechadoras, trenes cañeros. Hoy hemos avanzado inclusive a ver silos. Estamos sentados en proyectos donde clientes quieren hacer galpones para animales, donde dicen, venga, yo le pongo el terreno, usted haga toda la inversión y yo le alquilo toda la inversión que usted haga a 3, 4, 5, 6, 10 años, dependiendo del negocio. Entonces, en todo lo que son equipos agrícolas, creo que hemos avanzado. Les puedo traer a colación proyectos muy bonitos con, nosotros le hicimos una apuesta a la gente de Bioenergy. Bioenergy, recuerden que estaba en Ley 1116, estaba en proceso de liquidación. Esto fue adquirido, digamos, por una empresa para salvarla. Han hecho una actividad importantísima para salvar esta compañía en los últimos años y nosotros hicimos ahí unas inversiones no de menos de 25.000 millones de pesos en algunas cosechadoras para poder, digamos que, empezar a mover la cosecha que ellos ya tenían. Les hablaba de flexibilidad y acá les traigo un poco de historia de ese negocio que es icónico para nosotros también. Es que empezamos a diseñar un negocio que le permitiera a la industria poder sobrevivir en su época de cosecha. Ellos tienen cosechas cada 6 meses. Digamos que si bien es una cosecha de caña, la caña en el valle se produce durante todo el año, en el llano pues no es lo mismo, razón por la cual había que hacer una estructura para poder hacer que fuera viable financieramente el negocio. Entonces, la flexibilidad la dimos, se hizo una estructura de un negocio muy complejo, muy interesante, digamos que donde el cliente, digamos, no tuviera inconvenientes con sus flujos de caja del negocio. Y al final, pues eso no lo puede hacer un banco porque pues tiene una estructura completamente diferente y nosotros no prestamos la plata, sino hacemos la inversión de un equipo para alquilar. Los equipos electrónicos, yo creo que en Colombia este negocio está muy avanzado. Hoy hay grandes compañías que operan a través inclusive de los bancos con unas alianzas importantes para los portátiles, televisores, bueno, una cantidad de equipos electrónicos, todo lo que tiene que ver con la red de acceso Wi-Fi, de redes de telecomunicaciones también lo hacen. Es muy, muy, muy importante. Hoy no tenemos miembros en nuestra asociación de estas compañías, pero estamos interesados en que pertenezcan a nuestra asociación por varias cosas, porque el renting no podemos quedarnos en que sea un tema de equipo de vehículos y hemos ido avanzando a otros equipos y quisiéramos tenerlos. Pero este negocio de equipos electrónicos es muy importante en Colombia. Hoy mueve muchísima plata en Colombia, digamos que y apoya a muchísimas industrias, tanto pequeñas como grandes. ¿En dónde hemos participado nosotros? En grandes negocios donde hay generadores o transformadores de altas inversiones para proyectos importantes en industria. Ahí hemos estado participando en estructuraciones, sobre todo para lo que tiene que ver con la electrificación de los equipos eléctricos hoy. Y en nuevas tecnologías les podría contar yo a ustedes que pues está todo lo que tiene que ver con renovación de los equipos a gas, equipos hoy en día hay camiones a gas, ya llegaron los primeros camiones eléctricos y pues todo lo que tiene que trabajar uno en, ojalá muy rápidamente llegar a los equipos de hidrógeno. Yo creo que ustedes pudieron ver por allá hace mucho tiempo en noticias, creo que fue el presidente Duque visitando en Ecopetrol el primer proyecto de un Toyota Corolla que se mueve por hidrógeno.
Entonces, pues es muy interesante, digamos que ya hay cosas muy avanzadas en esto y para allá vamos. Pero hoy el negocio del renting puede estar en cualquier campo, en cualquier industria donde se necesite inversión de un activo productivo. Podría, digamos, explanarme más tiempo contándole activos, pero aquí puede haber una rotativa para una imprenta, puede haber una prensadora, puede haber, digamos, cuando uno empieza a pensar qué tiene cualquier industria al interior de sus organizaciones, pues puede estar a través de un modelo de renting donde nosotros hacemos las inversiones. Este aquí para terminarles, es un dato que quería traerles para que entendieran la magnitud de lo que hoy sucede con nuestro parque automotor en transporte. A hoy ya estamos vencidos en camiones para reposición, aproximadamente unas 4.500 unidades ruedan por Colombia que deberían entrar en procesos de renovación, ¿sí? Y renovación, entiéndase que el equipo entra a chatarrización, se generan, para los que lo conocen, unos cupos por esa chatarrización y finalmente, pues con ese valor de compra de la chatarrización se hacen inversiones. El 75% hoy en día de los camiones que están rodando hacen parte del hombre camión. ¿Quién es el hombre camión? El hombre camión es el señor que se compró su camión, trabajó fuertemente, se compró su segundo, su tercero y máximo por ahí entre 4 y 5 camiones y tiene a su hijo, a su primo, a su tío manejando sus camiones. No es una compañía de transporte, sino es un transportador, digamos que como persona natural, pero aquí demuestra cifras interesantes y es, pues ese 75% además anda en la informalidad, es decir, es el que recibe efectivo, paga en efectivo, se mueve con efectivo. Poco a poco se han hecho unas tareas importantes. Nosotros les contamos, participamos de un modelo de negocio con todas las gaseras en Colombia, lideradas por Ecopetrol. Y lo que le queríamos ayudar era cómo ayudamos al hombre camión para poder hacer el cambio a tecnologías. Un equipo que un hombre camión venda, seguramente lo va a vender en 250 millones, un cabezote, pero hoy comprarse un cabezote vale 800, 600 o 900 millones de pesos. Es decir, la dificultad de esa transformación de camiones es muy compleja y queríamos que los pudiéramos apoyar a hacer todo ese proceso de cambio, pero que además el camión que adquirieran fuera un camión a gas dedicado. Es decir, íbamos a tratar de impulsar el paso a las nuevas tecnologías. Pero ese 75%, como les digo, son hombre camión con algunas restricciones, con restricciones de financiación importantes, y ahí hicimos, digamos que una estrategia para crear un fondo de capital privado donde los recursos de las gaseras y los recursos de lo que ese fondo de capital lograra recoger, pues fuesen puestos a unas condiciones importantes para que el hombre camión pudiera salir adelante. Pero no más ni menos es que esos 4.500 puestos a un detalle de promedio de 450 millones de pesos por activo, pues es una reposición de activos de más de 2 billones de pesos también. Eh, y si bien esto muestra como dolores, pues muestra oportunidades. Digamos que esto es un dolor de industria, es un dolor, digamos, de la industria del transporte, de las dificultades que hay, de la contaminación que generan, de la huella de carbono que estamos, obviamente. Y si uno se pone un poco más profundo, empezamos a entender los problemas que hay en salud pública para estos camioneros, el problema de salud pública, donde duermen, cómo viven, cuántas horas duran manejando, digamos que empiezan a sumarle un poco más. Y hay que buscar, y estamos ahí nosotros como industria apoyando a todos los sectores para que podamos, en una parte, hacer educación financiera a estos transportadores, podamos ayudarlos a pasar a la transformación energética, pero adicionalmente le generemos una calidad de vida mucho, mucho mejor a la que tenemos. Eso es un poco a lo que nos dedicamos, eso es un poco los hitos que queremos romper, pero este era un ejemplo específico de lo que tenemos.